Buenos días. Dios los bendiga y disfruten, preparen su corazón para disfrutar esta palabra, porque pensando en una persona muy especial para Lali, para mí, que ha estado pasando por situaciones difíciles, vino esta palabra. Pero yo creo que esta palabra no nomás es para esa persona, sino para cada uno de nosotros. Porque pensando en las características de nuestro Dios, Él es clemente, piadoso, misericordioso, es nuestro Dios. Y de eso es lo que va a tratar la palabra, ¿ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia y dedicamos este tiempo en tus manos, lo dejamos, Padre, en tus manos, porque tú eres un Dios piadoso, misericordioso y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia. Le invocamos al Espíritu Santo para que se mueva con poder en medio de nosotros, pues te necesitamos. Sabemos que tú eres el consolador por excelencia y hoy más que nunca te necesitamos. Señor Jesucristo, te invocamos porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre tuyo, tú estás haciendo de nosotros una iglesia gloriosa de tu pueblo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo dejamos este tiempo. Amén. Bueno, la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama clemente, piadoso y misericordioso es Dios. Hemos tenido nosotros y muchos de nosotros experiencias de gente que ha salido de la verdad, ¿verdad? Pero algo muy doloroso para nosotros es cuando incluso nuestra familia ha salido de la verdad. Y es cuando nos sentimos muy angustiados y nos duele mucho ver de que mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta salen de la verdad. Y eso nos duele mucho. Pero ¿qué creen? Nuestro Padre Celestial, Él está muy afín a ese sentimiento, porque Él también han dejado la verdad por la mentira. Y Él dice, vamos a Malaquías. Había un tiempo unos judíos muy rebeldes en el tiempo de Malaquías. En Malaquías 3:7 dice: desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y vemos como Jehová Dios es muy afín a lo que nosotros sentimos cuando alguien sale de la verdad, ¿verdad? Él es un sentimiento que nosotros tenemos, de verdad. Él nos comprende muy bien porque a Él lo han dejado muchas veces, su pueblo elegido, quien ha hecho tanto Dios por su pueblo, y aún con todo lo dejan y no crean que lo dejan por otro así cualquiera, lo dejan por un becerro de oro. Imagínense dejar a un Dios tan santo, tan poderoso, por un becerro de oro. Es algo, le ha de doler el corazón a Dios. Dice en Éxodo 34:6: pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta declaración pone en relieve la misericordia, que es parte de la naturaleza de Jehová Dios. La misericordia es parte de su naturaleza. Por eso el apóstol Pedro, muchos años después, dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice Dios a través de Pedro, dice: el Señor
no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es bueno, y lo que está haciendo Dios es solamente, al retardar los tiempos, no es otra cosa más que lo que Él quiere, que tengamos toda la humanidad el tiempo de arrepentirnos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dice en el versículo 7 de Éxodo 34, de ninguna manera excepción, de verdad, Jehová Dios cuando Él castiga a alguien o a algún pueblo, a Él le duele eso. Dice en Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando vemos nosotros que Dios, a través de Pedro, también en 2 de Pedro 2:9, dice, sabe el Señor librar la tentación de los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Cuando nosotros vemos este contraste de Éxodo 34:7 y 2 de Pedro 2:9, que Él guarda, Él sabe reservar a los justos, a los piadosos, Él sabe cómo los va a guardar. Pero también habla en Éxodo 34:7 que guarda misericordia a millares y que perdonan la iniquidad y rebelión del pecado, pero que de ninguno, fíjense lo que dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando vemos este tipo de palabra, nosotros pensamos de que el pecado lo heredan los hijos. No está hablando de eso. Está hablando de que si el hijo se deleita en los pecados de los padres, pues también va a pagar por ello, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si uno de los hijos no se deleita en los pecados de los padres? A ese Dios no lo va a castigar. Él va a castigar a aquel que merece el castigo, ¿verdad? Y va a seguir generación en generación hasta la tercera y cuarta generación. Pero de esa tercera y cuarta generación, si llegara a alguna generación a arrepentirse y no deleitarse en los pecados de sus padres, a ese Dios lo va a guardar. A ese Dios lo va a guardar. Dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso nosotros muchas veces pensamos de que el pecado lo vamos a heredar y el pecado, pues hasta la cuarta generación van a estar puro pagando lo que los padres, bisabuelos, tatarabuelos hicieron, ahora nosotros nos queda por pagar. No se trata de eso. Los participantes de los pecados de los antepasados, pues a ellos claro que les va a alcanzar el castigo, ¿verdad? Pero si ellos no practican lo que sus padres o antepasados están practicando, pues claro, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Dice en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y aquí podemos ver a Jehová Dios actuando con misericordia, siempre con buenos frutos, porque primeramente es pura, pero después pacífica, amable y benigna, ¿verdad? Así que Dios no va a cambiar esa personalidad que Él tiene, esa naturaleza de Él. Dice en Miqueas 7, versículo 18 y versículo 19.
Jehová Dios, cuando se molesta con alguien, no siempre va a quedar molesto, porque a Él no le agrada estar molesto con su creación, con sus criaturas. Dice en Miqueas 7, 18 y 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo que le deleita mucho a Dios es tener misericordia. Lo que le deleita mucho a Dios es que nosotros en un momento dado nos arrepintamos y su deleite es perdonar. Su deleite de Dios es que nosotros nos arrepintamos y su deleite es perdonarnos. Es su deleite. Dice en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando Dios quería hacer este pacto con su pueblo, ellos, en vez de descansar en Dios y en las promesas de Dios, ¿qué creen que hicieron? La obra de sus manos. Se hicieron un becerro de oro. Cuando Dios les estaba diciendo, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En lugar de decir eso y hacer eso, ellos se pusieron a hacer un becerro de oro. Dejaron al Dios invisible, poderoso, al que se había manifestado y los había sacado de Egipto y había abierto a través de Moisés el mar para que ellos pasaran caminando en tierra seca. Les dio de beber de la peña, muchas cosas. Se había manifestado Dios y sin embargo ellos se desesperaron y se hicieron un becerro de oro. El uso que le dio a Éxodo Joel, dice en Joel 2, 12 y 13. ¿Se acuerdan de Éxodo 34, 6? Por si no se acuerdan, lo voy a recordar, ¿okay? Nada más recordarlo. Éxodo 34, 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora, ese mismo versículo, Joel lo usa de esta manera. Fíjense cómo, Joel 2, 12 y 13. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios le duele cuando está castigando. Había un pueblo en ese tiempo de Nínive, y Dios había dicho que los iba a destruir y eso le dolía a Dios. Por eso dice la palabra en Jonás 3:10 hasta el 4:2, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, oh Jehová,
¿No es cierto que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y misericordioso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ese es el uso que le estaba dando Jonás a la palabra de Éxodo 34:6, ¿no? Él sabía que se iba a arrepentir, por eso no quería ir a Tarsis, pero Jehová Dios siempre va a ser misericordioso, clemente, piadoso, y si se arrepienten, que es lo que Él busca, Él se va a arrepentir si Él había dicho que te iba a destruir. Él siempre va a ir por su naturaleza, ¿verdad? Su naturaleza es ser clemente, piadoso, misericordioso, y siempre va a irse hacia su naturaleza de Él. El segundo problema en este texto proviene de las siguientes palabras en Éxodo 34:7. Observemos bien aquí, hay un contraste, ¿ok? Vamos a ver dos textos que parece ser que se contradicen, ¿ok? Primero, Éxodo 34:7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora veamos el contraste de Éxodo 34:7 que está en Ezequiel 18:20. Dice Ezequiel 18:20: el alma que pecare, esa morirá, y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Lo más importante de Ezequiel presenta a un hijo que sigue los pecaminosos pasos de su padre, ¿no? Si el hijo sigue los pasos pecaminosos del padre, por supuesto que también va a sufrir las consecuencias. Pero si se apartara su paso, entonces Dios no lo va a castigar, lo va a guardar. Dice en Ezequiel 18:19: y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho de justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Entonces, si aun cuando venga la tercera, cuarta generación en pecado, pero si el hijo guardara los estatutos de Dios, él, dice la palabra, ciertamente vivirá. Y todo vemos aquí de que no es una herencia de los padres. Los padres no te pueden heredar muerte. Eres tú, que tú comprendas, entiendas y digas, yo no voy a seguir por ese camino. Yo no voy a seguir. Yo voy a obedecer a Dios y eso se rompe, ¿verdad? ¿Quién lo rompe? Dios, porque Dios es bueno, misericordioso, clemente, y Dios no va a tener placer en que tú sigas sufriendo. No, Él no se complace en eso, Él se complace en la misericordia. Dice en Ezequiel 18:19: y dijiste, ¿por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Entonces, ¿por qué no lo va a llevar? Porque el hijo se apartó del pecado, ¿verdad? Vamos a Éxodo 25, por favor. En Éxodo 20, versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, nosotros vemos de que si nosotros no guardamos los mandamientos de Jehová Dios, pues por supuesto va a seguir de generación en generación ese pecado, ¿verdad? Pero va a haber generaciones que digan, yo no voy a ser participante de los pecados de mis abuelos ni de mis padres, yo me aparto de eso. Me aparto de eso y yo voy a obedecer a Dios.
Dicho de otra manera, los hijos participan del castigo de sus padres porque también participaron de sus pecados. Por eso participan. Si no participan de sus pecados, entonces ellos no tienen por qué participar y pagar por lo que los padres hicieron. No, de ninguna manera. Jesús fue un reflejo perfecto del Padre Celestial. Dice en Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, todo lo que Jesús hizo aquí era un reflejo de lo que Él miraba hacer al Padre. ¿Se acuerdan cuando Él le dijo a la tormenta: calla, enmudece? Pues como si Él miraba a su papá, a Jehová Dios, decirle a la nada, decirle: hágase la luz, y se hizo. Entonces Él siempre le hablaba a la naturaleza. Cuando en la creación le habló a la tierra y le dijo: tierra, produce todo ser viviente y planta que dé fruto. Y le hablaba a la tierra, y le habló al mar y le dijo: todo animal vas a producir. Y del mar le habló al mar. Y así, ¿no? Le estuvo hablando a las cosas que Él había creado primero, ¿verdad? Entonces viene Jesús, ¿cómo no le va a hablar al viento, al mar? Si Él es el reflejo de lo que miraba hacer el Padre, Él lo hacía también. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 40 y 41. Dice en Marcos 1, 40 y versículo 41: vino a él un leproso rogándole, e hincada de rodillas le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo: quiero, sé limpio. ¿De dónde aprendió Jesús eso? Porque miró al Padre, que era misericordioso y clemente, ¿verdad? Entonces Él, lo que miraba hacer el Padre, Él lo hacía también. Si Jesús pensaba que la misericordia era uno de los asuntos de más peso de la ley de Dios, por eso dice en Mateo 23:23: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces vemos de que la misericordia es algo muy importante para Jesús, y Él ejercía misericordia. Por otra parte, estaban los escribas y fariseos, cuyos conceptos legalistas y la justicia solían excluir la misericordia por completo. Ellos no tenían misericordia. Dice en Lucas 15:1, versículo 2: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Lo criticaban porque los fariseos, los escribas, ellos no se atrevían a comer con los pecadores porque se contaminaban, ¿verdad? Ellos creían que se iban a contaminar. ¿Cómo van a comer con un pecador, con una pecadora? Se contaminan. Pero Jesús siempre hacía misericordia y comía con ellos, con los publicanos y pecadores, ¿verdad? En primer lugar, Jesús habló de un hombre que dejó 99 ovejas para buscar una perdida, ¿verdad? Dice en Lucas 15, versículos 6 al 8: y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento.
O, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde un dracma y no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Jesús habló de una mujer que buscaba el dracma que se había perdido. Cuando la halló, ¿qué creen que hizo? Se regocijó. Y ese regocijo viene siempre por algo que hemos perdido, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros vemos de que la esperanza de un ser querido que se va de la verdad, pues para nosotros se agota la esperanza. Pero ¿saben qué? No debemos perder la esperanza. No debemos perder la esperanza, porque dice en Lucas 15, versículo 3 al 5, entonces él refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y eso es lo que nos pide Dios, ¿no? Que nosotros siempre estemos por la oveja perdida, por aquella que se ha descarriado, se ha desviado. Dice en Lucas 15, versículo 11 al 13, también dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo despiadadamente. Nosotros vemos las cosas que no tienen importancia como si tuvieran mucha importancia. Y podemos ver aquí claramente, podemos ver de que los bienes que nosotros podemos darle a los hijos, eso no es lo más importante. Lo más importante es cuando un hijo le heredaste la palabra de Dios. Eso es la mejor herencia. El hijo menor y la parábola de este Lucas 15, 11 al 13 nos enseña de que lo más importante en la vida no son las cosas materiales. Lo más importante en la vida es las cosas espirituales, porque son las que perduran, las que valen delante de Dios. Cuando nosotros vemos que el hijo retorna, ¿qué creen? ¿El papá le preocupaba por las cosas que se había llevado? No, le preocupaba el alma perdida. Y eso es lo más importante. El alma, las almas, que es lo más importante. Las cosas materiales van, vienen y no tienen ninguna consecuencia en nuestra vida espiritual. Sin embargo, si nosotros aprendemos a valorar lo que Dios nos está enseñando, en lo que debemos tener misericordia, no en las cosas materiales, sino en las espirituales, ¿verdad? En las espirituales. Lamentablemente, la minoría que abandona la casa de Dios pues se retiran y lamentablemente pues andan como ese hijo pródigo. Andan de un lugar a otro desperdiciando el tiempo, sus recursos, pero llega el momento donde concluirán de que apartarse de Dios es imposible, ¿verdad? Dice en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios siempre. Algunos piensan que el ambiente de la casa de Dios es demasiado restrictivo y que el ojo de Jehová Dios es más un estorbo que una protección. Es que Dios siempre te está mirando. Y muchos piensan de que eso es más bien un estorbo que una protección. Dice en el Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y eso muchas veces a muchas personas nos estorba, que Dios esté siempre mirándonos,
tratando de enseñarnos lo que Él quiere que nosotros aprendamos por nuestro propio bien. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo 11 al versículo 13, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comas. Porque, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgarían vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quita, pues, ese perverso de entre vosotros. Cuando nosotros vemos que la palabra se está cumpliendo y nos dice a personas que dicen llamarse hermanos, pero que son fornicarios, ávaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, y dice la palabra, con tales ni aún comas. Este es el consejo de Dios, ¿verdad? Duele mucho que un hermano en la fe desea vivir en la manera contraria a estas normas. Duele mucho. Dice en Filipenses 3, versículo 18 y versículo 19, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Este tipo de personas, eso es solo lo que piensan, solo en lo terrenal, solo en lo terrenal. Cuando esto sucede, el pastor u otros hermanos calificados espiritualmente se esfuerzan por restaurar a esa persona. Nos esforzamos por restaurarla, pero muchas veces no hay posibilidades de restauración. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No obstante, nadie se le obliga a aceptar yugo del discipulado cristiano, a nadie. Solamente se le ofrece, le dice, mira, vamos a entrar en un discipulado para que tú comiences a crecer, ¿verdad? Comiences a alimentarte de la palabra de Dios. Dice en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese yugo es el discipulado. El yugo de decir, está bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a caminar en un discipulado. Y en ese discipulado, muchos no quieren ese yugo. No quieren ese yugo, pero aun cuando dice la palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, ¿verdad? Entonces el discipulado es un yugo ligero que da libertad. En Mateo 16, versículo 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hablando del discipulado, eso es seguir a Jesús, aprender de Él. Pues dice la palabra, dice, esta es la vida, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a conocer? Por medio del discipulado. Dice en Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es las cosas que uno está en contrario al discipulado, ¿no? Porque negarse a nosotros mismos, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas que la carne quiere, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que negar esa parte de nosotros mismos para poder ser discipulados. Tenemos que acceder a algunas cosas, el tiempo,
el lugar, muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestro diario vivir, y Dios quiere que cambiemos para poderlo seguir, ¿verdad? El discipulado por sí solo va a ir cambiando cosas, porque la palabra tiene poder para transformar. Llega, transforma. Dice en Deuteronomio, nosotros sabemos que incluso los jóvenes, cuando alcanzan la mayoría de edad, tienen que tomar decisiones personales acerca de la adoración. Llega el momento donde ellos van a tomar decisiones, y muchas veces esas decisiones llevan a los jóvenes a decir a los padres: ¿sabes qué? Yo ya no te voy a acompañar a la reunión. ¡Qué dolor!, ¿verdad? Qué dolor es saber de que cuando niños y cuando ya jóvenes es doloroso. Pero ¿qué creen? Dios sabe de eso lo que tú sientes, porque a Él le han dejado muchas veces la humanidad, y Él sabe, y te identificas muy bien con Dios, porque tú no eres la primera. Él ha sido el primero que han dejado por otros. Y cuando el joven llega la edad donde él toma determinaciones y decisiones, entonces tú comienzas a orar, y no perder la esperanza. Esperanza, porque Dios es el Dios de la esperanza. Porque Él te dio una promesa, te dijo: sé salva tú y será toda tu casa. Y basado en eso, yo tengo mi esperanza. Y veo las circunstancias, veo que el sistema hormonal de mi hijo, de mi hija, lo hizo cambiar de una decisión, pero mi esperanza no está en él, mi esperanza está en Dios, ¿verdad? Dice en Deuteronomio 30, versículo 15 hasta el versículo 19. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, los hijos van a tener que tomar decisiones también, pero ellos tienen que saber de que siempre es escoger. Acuérdense que el único que tiene libre albedrío es Jehová Dios. Él es el de libre albedrío. Porque, ¿se acuerdan de Nínive? Él había dicho: los voy a destruir. Y luego, ¿qué pasó? ¿Se arrepintió? ¿No los destruyó? Porque él sí tiene libre albedrío. Porque el amor de Dios, piadoso, misericordioso, clemente, piadoso, necesita tener el libre albedrío. Porque puede juzgar y puede arrepentirse. Puede traer un juicio y puede arrepentirse. Pero Él es el único. ¿Y nosotros qué tenemos? Solamente escogemos entre una cosa u otra. Porque aquí claramente nos dice: mira, escoge. Yo te he puesto entre la vida y la muerte. Dios es el que pone la vida y Dios es el que pone la muerte. Pero tú tienes que escoger. Y eso no se llama libre albedrío. El libre albedrío es aquello que tú puedes tomar la decisión de hacer tus propias cosas. O sea, pues haz las cosas de las que no están hechas todavía. Porque Dios te puso la vida, Él hizo la vida. Él hizo esto y el otro que te pone a escoger. Entonces, cuando tú te pones a escoger, va a ser de las cosas creadas que Dios creó. ¿Ok?
Entonces, la última instancia, todos tenemos que escoger y rendirnos y rendir cuentas a Dios por lo que hemos escogido. Para bien, para vida o para muerte. Siempre vamos a dar cuentas a Dios. Dice en Romanos 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Todos nosotros vamos a dar cuentas de todo lo que hagamos, de todo. Todo lo que hagamos y dejemos de hacer, incluso vamos a dar cuentas. Porque dice la palabra de Dios que incluso las cosas que sabemos hacer buenas y no las hacemos, nos cuenta como pecado. Porque las sabemos hacer, ¿verdad? Pero no quisimos hacerlas. Entonces eso cuenta como pecado. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Algunos que abandonan la adoración verdadera hoy día tienen dificultades similares a los del hijo pródigo, porque abandonan la verdad, ¿verdad? Y van y gastan las bendiciones que Dios les ha dado y pueden ir y tomarse su tiempo, gastarse lo que ellos quieren, pero la verdad va a venir un tiempo donde van a reflexionar y van a volver en sí. Y esa es nuestra esperanza, de decir, van a volver en sí, un día van a volver en sí. Dice en Lucas 15, 14 al 16, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando vemos que el hijo pródigo, imagínense, en ese tiempo, pues los cerdos eran animales inmundos, ¿no? No se comían, eran animales inmundos porque tienen pezuñas, ¿verdad? Por eso eran animales inmundos. Y entonces tomar un trabajo, un judío trabajo en los cerdos con animales inmundos era lo más denigrante. Sin embargo, él todavía no volvía en sí. Acuérdense que en lugar de pensar, ya se me acabó el dinero, voy a volver con mis papás, ¿no? Voy a volver allá donde los trabajadores, los criados les va mucho mejor que yo. Miren, me están mandando con los cerdos. Pero él todavía no pensaba eso. Él pensaba, pues, tenía hambre y nadie le daba nada. Por eso decidió aceptar ahí a cuidar los cerdos, incluso comer de la comida de los cerdos. Aunque había quedado en indigencia el hijo pródigo, no contemplaba todavía la posibilidad de regresar a casa. Él todavía, pues acuérdense, esto refleja mucho, los seres humanos somos necios, tercos, aferrados y queremos llegar todavía más al fondo. Él ya había llegado demasiado al fondo, pero todavía quería llegar más al fondo todavía, ¿no? La necedad del ser humano de verdad es algo que es innato del ser humano, ¿verdad? Pero uno que está de este lado diciéndole, pero ¿cómo, hijo? ¿Cómo, hija? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo todavía no puedes ver? No, es que todavía no pueden ver. No pueden ver. Van a ver cuando Dios decida que es el tiempo. En el tiempo perfecto de Dios. Y esa es nuestra esperanza, ¿ok? Nuestra esperanza es esperando en Dios que ponga el tiempo, que diga, este es el tiempo. Este es el tiempo para tu hijo, para tu hija. Este es el tiempo. Entonces, nosotros solamente, ¿en quién esperamos? ¿En ellos? No.
esperamos en Él que Él ponga los tiempos perfectos, ¿verdad? Porque Él es bueno, Él es bueno. Dice en Levíticos 11, en el versículo 7 y 8, ¿se acuerdan que les decía que el trabajo más denigrante seguramente del hijo pródigo era cuidar cerdos? Porque él vivía bajo la ley esta, decía en Levíticos 11, versículos 7 y 8. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Eso decía la ley. Hoy ya cambió eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pedro le decía, no, yo de eso no voy a comer, porque mi boca no ha comido nada de eso? No llames inmundo a lo que yo ya he santificado, ¿verdad? Dios santificó. Eso era antes. Pero hoy vivimos en la gracia, ¿ok? En la gracia. Las dificultades del hijo pródigo son muy similares. Los que experimentan, los que abandonan la adoración correcta, ¿ok? Dice en Hebreos 11, en el versículo 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijos de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón del hijo pródigo? Volver a su casa. ¿Cuál es el galardón de tus hijos que todavía están ellos allí en la necedad y en la no, es que yo no voy, es que yo no voy? Sigamos orando al Dios misericordioso, al Dios piadoso, al Dios que es clemente, ¿ok? Sigamos orando. No confíes en lo que ves, confía en lo que no ves. Porque lo que no ves es Dios, es especialista en hacer las cosas que no se ven para que tú las veas. Él es el único especialista. Y nosotros podemos ver muchas circunstancias. Es verdad que me dijeron, es verdad que yo supe, es verdad que yo sé esto. Sí, pero el Dios que yo creo, que debemos creer, Él hace las cosas que no se ven posibles, las hace posibles para que las veamos. Y esa es nuestra confianza, y esa es nuestra fe en Dios, porque Él es el Dios de lo invisible que hace posible. Porque todo lo que, ¿qué creen? Todo lo que existe lo hizo posible de lo que no se veía. De eso lo hizo. Él tuvo necesidad de algún elemento, ni de elementos, ni de herramientas. Él solamente necesitó su palabra. Entonces, cuando nosotros oímos palabras como solamente una palabra tuya bastaría para que esto suceda. Y yo lo creo. Creo que la palabra de Dios es autosuficiente para hacer las cosas imposibles. Y solamente clamar a Dios creyendo de que solamente una palabra de Él bastaría para ponerle un hasta aquí a eso que para nosotros ha sido imposible, ¿verdad? Proverbios 14:20, por favor. ¿Se imaginan cuando el hijo pródigo se acabó el dinero? ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde? ¿Saben qué? Mientras tenías dinero, eran tus amigos. Pero se te acabó el dinero y se acabó, ¿verdad, hermano Agustín? Se acabaron los amigos, se acabaron. Mientras tienes dinero, entonces no eran amigos tuyos, son amigos de tu dinero. Se te acabó, se acabó. Dice en Proverbios 14:20, el pobre es odioso, aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Aún tus amigos te les haces odioso, odiosa,
cuando ya no tienen que sacarte dinero, ¿verdad? Y eran tus amigos, pero ahora le eres odioso, odiosa, ¿verdad? Vamos por favor a Colosenses. En Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las tradiciones siempre, ¿verdad que es muy suave ir sobre las tradiciones, ¿cierto? Apenas estábamos hablando, la hermana Irma y yo, de las tradiciones, de qué bonito, pues, festejar un cumpleaños, ¿no? ¿Saben cómo celebré mi cumpleaños? Sirviéndole a Dios. Ese día estuvimos en Huixquilucan, de ahí nos fuimos a Capuluac, y trabajándole a Dios celebramos mi cumpleaños. Y eso es glorioso. ¿Saben por qué para mí es glorioso? Porque es una oportunidad muy grande que Dios nos ha dado, a mi esposa, a mí, el servirle, estar aquí nuevamente. Eso es un regalo. Servirle a Dios es un regalo. Dice en Lucas 15, 17 al 20: cuando el hijo pródigo recobra el juicio, cuando el hijo pródigo vuelve en sí, dice en Lucas 15, 17 al 20, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es lo que quiere Dios. Y muchas veces nosotros, no, pues te va a ir mal, te va a juzgar Dios. No, Dios es clemente, piadoso y misericordioso. Y Él está esperando, y no importa lo que hayas hecho allá, y cuánto tiempo te gastaste y qué es lo que hiciste, no importa. Dios todo lo está esperando de que vuelva, ¿verdad? ¿Y lo va a perdonar? Sí, sí lo va a perdonar. Qué hermosa esperanza, ¿no? Saber, a los que tenemos familiares, a alguien que no está en la verdad, que se ha salido, y tener esa esperanza de decir: yo sé que el día que vuelva le va a perdonar Dios. Yo solamente clamo para que llegue ese día donde yo me voy a gozar, ¿verdad? ¿Y en quién esperamos? En Dios. Esperamos solo en Él, y Él hará, ¿verdad? En Proverbios 24, 16 dice la palabra de Dios: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en mal en peor. Ellos de mal en peor caen cada vez mal en peor. Dice en Segunda de Crónicas 19, 2 y 3: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues han salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que si los padres hacen una cosa, pero los hijos abandonan esas cosas que los padres abomina a Dios que hace, entonces ese hijo va a tener la misericordia de Dios, ese hijo o esa hija. Así que no
pensemos de que viene generación en generación pagando por lo que los bisabuelos, abuelos hicieron. No. Si en ti está la cordura y está la palabra de Dios y tú obedeces a Dios, se rompe eso. Se rompe toda maldición generacional. ¿Ok? Dice en Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni aun en este siglo, ni en el venidero. Algunos sienten angustia del mal proceder del tiempo de recordar el juicio, ¿no? Algunos sienten ese pesar, pero la verdad es que hay un solo pecado que no va a ser perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál sería? Distorsionar la palabra, cambiar una cosa por otra, porque todo esto fue inspirado por el Espíritu Santo, y distorsionar esto es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Okay? Dice en el Salmo 119, y con esto terminamos, Salmo 119, versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me ha olvidado de tus mandamientos. Y es una manera de volver y enseñarle a nuestros hijos. Mira, hija, mira, hijo, solamente yo encontré una palabra para ti. Cuando tú quieras, solamente ora con este salmo. Mira, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y eso, si tu hijo, tu hija, en un tiempo que quieran volver y clama con esa palabra, ¿qué creen que hará Dios? Con los brazos abiertos lo recibirá Dios. Por eso esta palabra es para tu hijo, para tu nieto, para tu nieta, para todo aquel que estás pensando en este momento. Dile, yo mira, encontré una palabra para ti. Esta palabra es para ti. Porque, y Dios quiera que de verdad llegue a tu corazón. Dios quiera que de verdad te haga volver en sí esta palabra. Porque Dios me la dio para ti. Porque así como dice el Salmo, tú anduviste en un tiempo extraviado. Y Dios te anda buscando. Y sabe muy bien de que tú no te has olvidado de sus mandamientos. Él solamente está esperando que vuelvas en sí. ¿Verdad? Porque Dios es clemente, piadoso y misericordioso. Muy bien, bueno, esta es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. A mí se me hizo así muy cortito, no sé a ustedes, pero se me hizo así como rápido, muy rápido, pero crean que fuera lo mismo, ¿ok? Vamos a orar. Yo quiero bendecirlos en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, por recordarnos de que tú eres clemente, piadoso y misericordioso. Gracias, porque sé que hemos tenido el hálito de vida en esta mañana, porque tú eres clemente, porque tú eres piadoso, porque tú eres misericordioso y que todo es por gracia. Muchas gracias, Padre, por darnos el nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre yo bendigo a tu pueblo, lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.